Te damos la bienvenida a Espiritualidad 911, un espacio creado para apoyarte a conectar con quien tú realmente eres. Hola, bienvenidos a el tercer programa de Espiritualidad 911. Quien les habla, Oscar Antonio. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en esta noche, en un programa especial para mí, gratificante. Pero bueno, vamos a ir entrando con calma, ya les contaré quién es la invitada especial de esta noche. Pero antes de pasar hacia ello, voy a leerles una parte justamente de este libro que estoy leyendo. Vivir en el asombro, que nos ayuda a reconectarnos con el niño. Y recordemos que estamos en marzo, ese mes 3, de conectar con nuestro niño interior, de disfrutar, de vivir y de poder aprovechar toda esta energía para fluir, que todo sea fácil y divertido. Y este libro tiene unos mensajes muy importantes que me han gustado bastante y les voy a leer esta parte que sé que les va a encantar. Dice así: ¿qué ves cuando miras a los demás? La forma en que elegimos ver a los demás afecta directa y espectacularmente a nuestras interacciones. Influye en lo que sentimos respecto a ellos, en cómo les hablamos y conectamos. No solo determina lo que sucede en el momento, sino que lo que sucede a continuación. Elegir lo que ves te da poder. Imagina que inicias cada conversación, especialmente con personas que no conoces o con las que no estés de acuerdo, cantando: eres tan hermosa como el atardecer de Italia. Ahora bien, no te animo a cantar en voz alta, sino a lo que haga tu corazón. Eso se reflejará en la forma de relacionarte. Elevará el concepto que tienes sobre los demás y puede que también inspire a cambiar de visión a aquellas personas que se crucen en tu vida. Recuerda, elegir te da poder. Y si tú eliges ver la maravilla en todo lo que te rodea, en todas las personas, independiente de la relación que estés llevando con ella o con él, no importa. Pero si ves lo mejor de cada situación, de cada persona, te vas a enfocar y eso te va a dar ese poder de conectarte con lo positivo. Recordemos que estamos en un año 6, ese año que nos está invitando a hablar acerca de la relación con nosotros. ¿Qué tú ves cada mañana cuando te ves al espejo? ¿Sonríes? ¿Ves esa belleza de ese atardecer de Italia o de cualquier sitio que a ti te fascine? ¿O estás mirando acerca de los defectos y lo que no cumple con un estándar? Si tú eliges amarte cada día, tus días van a ser aún más luminosos y brillantes. Espero que esta reflexión te acompañe. Y ahora, sin más, vamos a ir pasando justamente a presentarte a nuestra invitada del día de hoy. Entonces, para mí es un placer estarte invitando a que puedas conocer a alguien que es muy especial para mí. Yo siempre presento solamente el nombre y ya después la persona va a ir hablando acerca de sí mismo y ustedes lo van a ir descubriendo cómo va la conversación. Les presento a mi maestra de numerología, una maestra para mí, justamente a Yatzil Vilancieri. Hola Yatzil, qué gusto tenerte. Hola Oscar, gracias. Gracias de verdad por la invitación. Para mí es un gran placer y un privilegio que uno de mis pupilos pues esté en estas artes de la comunicación, comunicando todo lo que ha aprendido y enseñando a otros cómo hacer su propio camino. Para mí es un placer poder compartir contigo. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor tenerte acá. No lo voy a negar. Estoy nervioso. Me siento ahí como el aprendiz, justamente cuando el maestro viene, porque es el maestro el que está ahí, de quien he aprendido este maravilloso arte de la numerología. Y claro, yo hablo acá del mes, del año, de la vibración, pero es muy diferente cuando tengo a otros invitados acá y cuando está mi maestra ahí, yo siento que me está pasando examen. Entonces digo como, oh, por Dios. No, para nada, para nada. Y bueno, definitivamente es un placer realmente que estés acá. Te puedo decir que he buscado que estos primeros programas de Espiritualidad 911
los primeros de muchos, que así es. sea, dar agradecimiento. Por eso, en el primer programa tuve a 2 personas que me apoyaron en todo este proceso. Una persona que va desde el mundo del coaching, como Alejandro, otra persona que va desde el mundo de los negocios, como Betty, y que confluyeran justamente para un arranque, buscando ese equilibrio. El segundo programa fue el de gratitud, donde también pude contar acá con mi mamá y decirle, oye, mira, gracias madre, porque me has traído a la vida y me das esta oportunidad de estar acá y de poder también llevar este mensaje y replicar toda la buena energía y las buenas vibraciones. Y qué mejor que ahora en el tercer programa, mi maestra de numerología, de quien he aprendido bastantes artes, no solamente el de la numerología, y que tiene muchísimo para dar. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, por favor. Bueno, soy venezolana. Tengo aproximadamente 9 años viviendo en Miami. Me he dedicado a diferentes áreas en mi vida como profesional. Comencé primero estudiando con unos grandes deseos, unos grandes sueños de ser médico, de ser doctora, cardióloga precisamente. Tengo 2 años de medicina aprobado, no culminé la carrera por circunstancias que pasaron en mi vida, de esas que tú dices, oh Dios mío, es lo peor que me pudo haber pasado, y después entiendes que fue lo mejor que te pasó, porque el universo tiene su manera de indicarte cuál es el camino. Después me dediqué por un tiempo bien prolongado, donde pude aprender mucho del ser humano, increíble, porque tenía que trabajar con el ser humano a diario en una silla. Me especialicé en el área de la belleza y me convertí en estilista. Y referencia en Venezuela en la educación, preparando estilistas, ¿no? Pero siempre tuve desde muy pequeña la incertidumbre o esa pregunta de dónde venimos. Esto no puede ser todo. Y yo vivía mirando las estrellas y siempre buscando respuestas, debe ser por lo pisciana que soy, muchísimo más profundas de lo que es el cotidiano vivir, ¿no? Y siempre busqué esa parte de una manera autodidacta, de indagar, de buscar información, de irme preparando de esa manera. Hasta que llegó un momento en que era tan fuerte el llamado que empecé a dedicarle estudio y a desarrollarme entonces en las diferentes áreas. Y bueno, y terminé estudiando numerología con una gran maestra que siempre que puedo la honro, como es Kelly Toffoli en Venezuela. Y ella me abrió las puertas para un conocimiento que desde allí, pues, cambió muchísimo cómo yo percibo la vida. Percibo todo en números porque todo está codificado en ellos. Y así empecé en este proceso de irme especializando en todo lo que me gustaba. Y me di cuenta que uno no tenía que hacer una sola cosa, que uno podía hacer muchísimas cosas, porque al final somos multidimensionales. Y allí es donde está el secreto de entender que no tienes límites, que no te tienes por qué adecuar a una sola forma, sino que te puedes manifestar de muchísimas maneras a la hora de expresarte, comunicarte, relacionarte con el mundo, con el universo, con las personas que te rodean. Y aquí estoy. No, definitivamente lo que tú dices es muy cierto. Y bueno, les comento, cuando yo decidí hacer ese cambio también de vida y pasar de estar ejerciendo un arte como era la zootecnia, enfocada a la parte científica, la producción animal y demás, para buscar algo nuevo es muy difícil. O sea, romper ese paradigma, porque viene el esquema de estudia para ser alguien. Ajá. Entonces, esa parte era fuertísima. Y claro, en este segmento que a mí me gusta llamarlo el sendero del guerrero, la gente como es justamente ese combate, digámoslo, con esas estructuras que ya no sirven, en cierta manera, que te encierran, que no te permiten ser. Te limitan, eso, muchas gracias. Y claro, no, ¿sabes qué? Hay que buscarlo. Entonces tú cambiar ahora de la parte de medicina, que era lo tuyo, aunque ahora la ejerces de otra forma. Exactamente, el universo tiene su manera de indicar el camino, por eso te digo. Entonces no soy médico universitario con un doctorado, pero a la final estoy realizando lo que yo quería, que era ayudar a sanar
a las personas. Y lo estoy haciendo desde un aspecto totalmente diferente. Quizás en el aspecto espiritual, donde está la raíz de toda enfermedad física que se ha somatizado después. Entonces, el universo indicó el camino para poderlo hacer. Y me siento de verdad muy contenta, satisfecha, y no cambiaría nada de lo que he vivido para transformar lo que soy en este momento, porque todo eso ha sido parte de este proceso, de este caminar. Y yo creo que ahí es donde está el secreto, de entender que todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado en algún momento de tu vida, ha tenido un para qué, no por qué, un para qué. Y el para qué es el resultado de lo que eres hoy en día. Y dentro de unos años vas a entender lo que te pasará para hacer en ese momento lo que te has convertido. Y hay que aprender a ver la vida en el presente, a aprender a transitarla en lo que vives en el aquí, en el ahora, en este estado-tiempo, porque vivimos tanto en el pasado o planificando un futuro que no sabemos si va a llegar, que nos perdemos la experiencia de vivir realmente. Y la experiencia de vivir es en el aquí y en el ahora. Definitivamente, es muy cierto. Pero bueno, cuéntame, en ese proceso de transición, obviamente que tuviste momentos de duda. Uh-huh. ¿Y qué te ayudó? ¿Cómo tú lograste decir, bueno, mira, debe ser hacia allá, aunque yo no entienda? Exacto. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú sientes internamente. Cuando eres capaz de elevarle un poco la voz interna a tu yo superior, que es lo que vive en ti, ese vínculo con el Creador, eres capaz entonces de estar cada vez más seguro hacia dónde irte. Al principio, como no sabes distinguir la voz del ego, la voz del miedo con la voz del ser, pues te confunde. Entonces, como digo yo, vas un pasito para adelante y dos para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás, hasta que empiezas a disciplinarte en eso, en saber clasificar el verdadero sentir. Pero para eso uno tiene que pasar por una sanación de sus sistemas de creencias, ¿no? Tenemos que sanar lo que nos han dicho que somos, lo que nos han dicho, como bien tú dijiste, para poder ser alguien tienes que tener un título colgado en la pared. Y no es así realmente. Ya tú eres alguien, ya tú eres, ya. Y lo que se te está pidiendo es que seas, que te aceptes completamente desde tu verdad, que no tiene que ser la verdad del otro. Y ahí es cuando tú empiezas a despojarte, como digo yo, de ropajes, de máscaras, de pesos que no son tuyos, o son los sistemas de creencia. Yo en ese transitar pasé por muchas etapas donde me paralicé, como buena 5, en una numerología. Hay momentos en que el miedo es paralizante y crees que no eres capaz. Y empiezas a entregarte a todo lo que digan los demás y ser dócil para que todos te quieran y te acepten. Cuando te das cuenta que la única que no se está aceptando eres tú misma, ¿no? Porque te estás traicionando tú mismo a no ser fiel a ti, a eso que sientes y deseas. Y eso lo fui descubriendo poco a poco en ese transitar con los episodios y escenarios que me tocaron vivir y con personas que tocaron a mi vida. Por un lado fue la numerología, que para mí fue a descubrir un mapa completamente de mi vida, de entender quién era más profundamente, y abrió esa puerta, pues, como para yo terminar de lanzarme allí. Seguí investigando, seguí indagando, buscando respuestas, y llegó a mí la reconexión, que fue otra cosa que marcó un antes y un después de mi vida. La reconexión, tuve la oportunidad de estudiarla con Eric Pearl, y en su única visita que ha tenido en Venezuela, y allí fue cuando yo creo que fue el último empujoncito, cuando dije, ¿sabes qué? Esto es lo que me hace feliz y esto es lo que quiero. Y como estaba tan en mi zona de confort en Venezuela, con mi carrera, que gracias a Dios era exitosa, estaba muy bien. No le dedicaba todo el tiempo al mundo espiritual como debía. Tenía un centro holístico junto a una gran amiga y hermana, Rosa Morela y Corina Serpa, pero no le dedicaba todo el tiempo que era. Yo le vengo a dedicar todo, es cuando el universo me saca de mi zona de confort y me lanza a Miami. Cuando yo llegué creyendo que venía de vacaciones con una maleta de pareos y traje de baños, y resulta que me quedé definitivamente. Y ahí te cambia la vida. Este es un país que tiene por su numerología la misión de transformarle la vida a las personas. Y eso fue lo que me trajo aquí. El universo me trae aquí para que entonces me diera la oportunidad de salir de esa zona de confort
y desarrollarme donde yo realmente me sentía más plena y feliz. No porque en la parte de peluquería no lo sintiera, porque me fascina el área de la peluquería, lo disfruto, lo amo enseñar. Yo todo lo que aprendo lo enseño, señor, o sea, todo. Si yo aprendo algo, taca, taca, mañana, mira, tú no quieres aprender taca, taca, porque es esa necesidad de transmitirlo, tú lo sabes. Me consta, así entonces, es. Doy fe. Entonces, es para mí, yo creo que a la final la profesión es el transmitir ese conocimiento, el compartirlo, porque creo que el conocimiento es universal, es para todo el mundo. Y eso fue lo que me ayudó, ese salir de mi zona de confort, fue lo que me ayudó a determinantemente cambiar mi vida. Que hasta mi familia se sorprendió de que yo no siguiera de una manera completa y dedicada al área de la peluquería, que era mi vida. ¿Sabes? Yo tenía escuela, tenía salones, vivía en una tarima lanzando congresos, lanzando moda, colecciones. Y de repente que me ven, no, espérate un momentico, yo voy a alinear los chakras, yo voy a trabajar con esto, yo voy a hacer... Sí. Y no lo podían creer que yo hubiese hecho ese cambio. Y fue porque me di la oportunidad de pensar, ya no tengo el peso de que tengo que... porque tú has elaborado toda una vida, ¿no? Y después te vuelves esclavo de eso. Y era la oportunidad perfecta para darme la oportunidad de ver hacia el otro lado que siempre había querido como que profundizar, y ahora nada me lo impedía. Estaba comenzando de nuevo, y esa fue la oportunidad que me di. Oye, qué bien, maravilloso. Me encanta justamente esto que traes a la mesa, porque vas evolucionando y vas dando esos pasitos y como que vas tocando y demás. Ahora te quiero preguntar, siempre pues obviamente se habla de la parte holística y demás, pero ¿cómo puedes tú llevar un equilibrio, por ejemplo, entre la peluquería, entre todo este tema pues un poco más material, cotidiano, también junto con la parte holística? ¿Cómo se puede lograr eso? Me encanta esa pregunta, porque esa es la pregunta que muchas personas se hacen, que están de este lado, que se están dedicando a este mundo porque han recibido el llamado y no saben qué hacer con la otra parte, ¿no? Miren, todo en la vida es coherencia. Y lo que uno aprende en esta parte holística no es para hacerlo dentro del escenario holístico. O sea, esto no es un personaje, esto eres tú. Y tú tienes que ser tú donde quiera que tú te desarrolles y te presentes. Entonces tú tienes que tener coherencia en los mensajes que tú das, por ejemplo, a través de una numerología, a través de una sanación cuántica, por lo menos en mi caso, con los sellos del ADN, del 12 Circle, y cuando tengo una persona sentada en mi silla. ¿Qué busco yo allí? Yo busco cada vez que, y eso lo hacía de una manera innata, sin saber qué era hasta que lo estudié. Yo lo que buscaba en las personas era armonizarlas, de que no se disfrazaran de un maquillaje, de un tinte, de un corte de cabello, y allí yo les trataba y les ayudaba a seguir ese camino aceptándose a sí mismas. Y yo me daba la tarea mucho de que se aceptaran su cabello crespo. Sobre todo las cabellos crespos tenemos ese complejo, que nos los cultivan desde chiquita, porque la percepción de belleza era cabello lacio, ¿sabes? Brillante, que se mueva con el aire para acá y para allá. Y las crespas, que no se mueve el cabello, que no podíamos meternos en él porque se nos enredaba, pues eso no era el concepto de belleza, ¿no? La belleza es todo. Tú eres una creación de Dios. Tú eres perfecto, perfecta, tal y como eres. Y eso es lo que yo trataba en esa silla de decirles, porque yo lo viví. Yo me desrizaba los cabellos, me los alisaba, me los planchaba. Yo no quería esto, ¿sabes? Hasta que lo acepté. Lo acepté y me mandan personas para ayudarme a aceptar. Por ejemplo, mi esposo, él fue el que me quitó el complejo, para que tú veas cómo actúa el universo. Saludos a Pedrito, somos fan de él. Sí, y obviamente cuando yo me quito ese complejo, es cuando me doy cuenta por qué yo estaba en el área de la peluquería. Entonces me dediqué especialmente a quitarle el complejo lo que fuese. Yo tenía mujeres bellísimas sentadas en esa silla que se veían en el espejo y se percibían totalmente distorsionadas de lo que eran, como bien leíste en tu libro. La percepción que tú tienes de las cosas, de lo que te rodea, de la vida, de ti mismo. Cuando te miras en un espejo y lo único que buscas es ver si tienes una arruga más, si estás gordo, si estás... Entonces eso es quedarte con el vaso medio vacío y no con el vaso medio lleno. Busca tus atributos y a través de tus atributos fortifica tus debilidades, ¿no? Entonces las puedes sanar, las puedes equilibrar. Entonces es una tarea de sincronizar los dos mundos, entendiendo que no son separados, que eres tú el que los unificas en ti. Entonces yo cuando estoy en una silla, yo me dedico a
Cuando tengo una persona en la silla, me dedico a sacar lo mejor de ella, pero de que ella se vea así. No que sea a través de un maquillaje o un peinado, que luego cuando cae una lluvia se le desbarató y se le quitó la ilusión. Busco de educarla, de cómo aceptarse, y eso de alguna manera estoy aplicando lo mismo del mundo holístico, que es lo mismo que hago cuando te hago una numerología, simplemente de hacerte conocer quién eres realmente. Por supuesto, y justamente en ese coincido con ello porque empecé por la numerología. Realmente fue el primer estudio serio que hice después de mis estudios universitarios, e incluso siempre voy a recordar que reuní a mi familia y les dije, mira, voy a hacer un cambio de vida, voy a empezar un camino espiritual. ¿De qué vas a vivir? No lo sé, fue la respuesta. ¿Qué va a hacer? No lo sé. O sea, creo que fui suficientemente honesto con mi familia, así como conmigo en ese momento. Y fue empezar una aventura. Total. Un cambio y enfrentarnos a lo que no se sabe qué va a pasar. Porque que da miedo. Total. Y es normal sentir el miedo. Lo que no puedes permitir es que el miedo te paralice, que no te deje avanzar. Como digo yo, aprende a caminar con el miedo al lado. Pero no permitas que sea él que te diga que no puedes, porque eso es una ilusión. No hay nada que no podamos. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos y buscar entonces todas esas herramientas que nos puedan fortificar allí. Yo sí puedo, quizás hoy no lo logro, pero mañana tengo otra oportunidad nuevecita para intentarlo de nuevo. Y ahí es donde nosotros tenemos que perseverar. Definitivamente, todos los días la vida te dice, aquí estoy yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Entonces, bueno, a ver qué vas a hacer con esa vida y a dónde la vas a llevar. Así es. Fantástico, me encanta ello. Pero qué bien que justamente tú has podido ir comentando acerca de cómo ha sido ese proceso y bueno, y por todo lo que has de pasar siempre, porque la duda, la incertidumbre, el miedo, todos lo padecemos. Entonces, ¿qué tú puedes acotar como una fórmula de éxito para lo que tú has podido desarrollar hoy en día, tanto ser un referente en el área de la belleza como también en el área holística? Mira, una de las cosas más importantes para mí fue aprender a creer en mí. Y ahí era donde yo justamente tenía mi debilidad. Yo podía pensar algo, tener una idea, después preguntaba a todo el mundo, y si alguien estaba diferente a lo que yo decía, entonces yo me iba por lo que el otro decía. Siempre dudaba de mí. Y eso pasa cuando no puedes escucharte, cuando no puedes escuchar esa voz interna, y esa voz es a través de tu intuición, eso que tú llamas intuición, ese pálpito, ese no sé qué, algo me lo dijo, no sé qué, algo se me prendió, eso que tú llamas es tu divinidad que te está hablando, son tus ángeles, tus guías, ¿verdad? Y eso lo que te está produciendo es un llamado, te están tocando la puerta para que, hey, indaga más, profundiza más en este momento. Y eso te va a permitir de alguna manera descubrir esa verdad. Entonces, lo que a mí me ayudó para mantenerme en el camino fue aprender a confiar en esa voz. Y yo decía, bueno, si me he equivocado siguiendo la voz o el consejo de otros, ¿qué tal si me equivoco pero con mi propio sentimiento o percepción de la vida? ¿Voy a dar una oportunidad? ¿Qué puede pasar? ¿Que me equivoque? Bueno, ya me he equivocado tantas veces que me equivoque una vez más, pero déjame probar. Y así literalmente como te lo estoy diciendo. Bueno, yo me voy a equivocar, pero con mis propios pasos. No con el camino del otro, no con los zapatos del otro, como dice mucho mi esposo. Me voy a poner mis propios zapatos y me voy a equivocar con mis propios pasos. Y cuando vi que no me equivocaba, y cuando vi que cuando seguía ese sentir se fortalecía, y cuando empecé a escuchar esa voz, yo digo voz, pero es un sentir, cada quien lo siente de una manera diferente, como crean tus guías, que eres capaz de percibirlo, así se va a manifestar. Cada vez lo sentía como más fuerte, y eso me fue empoderando. Ese es el verdadero empoderamiento. Empoderamiento no viene de la mente, que yo puedo, yo sí. No. El empoderamiento viene de adentro, cuando eres cada vez más unificado con ese sentir y cuando eres cada vez más coherente. Siento, pienso, digo y hago lo mismo. Ahí es donde está el gran secreto. Ese es el verdadero líder, un buen 7. Definitivamente así es. Mira, este programa es oro puro. Definitivamente es para verlo y volver y verlo, porque ahí hay muchas perlitas, justamente. Y bueno, tú ibas comentando acerca de la numerología, que fue esa base y que te ayudó bastante. Para ti, ¿qué es la numerología? Mira, la numerología
para mí es uno de los lenguajes del universo. El lenguaje que para muchas personas son las que le permite descubrir su realidad, su verdad, su historia, ¿ok? La numerología, en el universo hay 3 lenguajes: geometría sagrada, la astrología y la numerología. Yo aprendí un tipo de numerología que me permitió abrir ese primer paso, y a medida que fui profundizando y escuchando todo lo que iba recibiendo, fui desarrollando un tipo de interpretación de la numerología, por eso que se llama, la que yo hago, interdimensional, porque es canalizada. Y eso abrió, obviamente, cuando tú te permites abrir una puerta, eso te lleva a otra, y vas profundizando, y ahí, por eso es que les digo que somos multidimensionales. Y esa información está allí, disponible para cada uno de nosotros cuando lo quieras. Una numerología te permite descubrirte, descubrir tu mapa de vida, quién eres tú realmente en esencia, con toda tu luz y con toda tu sombra, porque tenemos luz y sombra, ¿ok? Y está perfecto. La sombra está allí para que tú puedas encender la luz, porque si no, entonces ¿para qué sirve la luz? ¿No? Entonces, y en la numerología tú puedes detectar qué es eso que te ha costado como alma procesarlo, sanarlo, integrarlo en ti. Y cuando sabes identificar qué es eso y comienzas a trabajar conscientemente en ello, empiezas a tener como un upgrade, elevas tu vibración y empiezas a transformarte, creando nuevas realidades. En la numerología está lo que has vivido de vidas pasadas y cuál es ese legado, ese linaje que tú traes. En la numerología está qué te aportan el árbol de papá y mamá con los apellidos, a cuando lo hacemos en el nombre. En la numerología está tu misión y propósito de vida. Y está cuál es la piedrita en tu zapato, cuál es la herida del alma, que es lo que te ancla en el miedo y no te permite avanzar. Además de eso, tú puedes, a través de la numerología, calcular etapas de tu vida, los pináculos, la energía que vas a vivir, qué te está aportando en cada uno de ellos. Es el mapa, para mí es un GPS. Es el GPS para transitar en esta realidad. Completamente de acuerdo. Y mira, cada vez que yo tengo una consulta, yo sé que a ti te pasa lo mismo, pero yo lo voy descubriendo. Cómo te van hablando los números, total, cómo te van contando esa historia, e incluso para mí, o sea, cuando estoy hablándole a una persona, logro llegar a entender algo más de un número que yo también tengo, digo como, oh, wow, es increíble cada vez la profundidad que se pueda tener, esa conexión con los números, esa bella forma, claro, de poder interactuar con los números que están presentes en todo lado. Tú colocabas justamente una historia en el centro comercial, ahí ibas colocando los números y todo, y definitivamente por todo lado están ahí esos mensajes. En todos lados. Y cada letra tiene un valor. Por eso que cuando tú también ves palabras, ahí hay un número que te está diciendo algo. Por eso es que es importante entender que todo está en número. Las formas, las estructuras, todo eso tiene de alguna manera una forma de sacarle su numerología. Tiene la manera de descifrarlo. A mí así fue como me llegaron los sellos, y cuando me llegaron los sellos, lo primero que me dijeron, cuando dibujé el primero, fue sácale la numerología. Y yo, ¿cómo le saco la numerología? Porque eran formas, hasta que me dejé guiar y le saqué la numerología. Y esa numerología tenía que ver mucho con la mía, y ahí fue cuando puse atención realmente, qué era lo que me estaba pasando en ese momento, y empezó ese proceso de bajar esos sellos sanadores cuánticos del ADN. Con la numerología, fíjate aquí, en tu estudio, aquí tenemos 5 micrófonos. Aquí está presente el número 5. Tú y yo tenemos ese 5 por ahí. Esto no es casualidad. Tenemos 2 micrófonos en este momento activados. Ahí está el número 2 presente, que es el que se está manejando, que es ese de ser el líder y el discípulo, el dar y el recibir, el amarse y el repartir ese amor, ¿no? La vulnerabilidad, la dualidad. O sea, aquí empezamos a sacarle la numerología al estudio, tiene una cantidad de números que están hablando, por los adornos, por la forma en que están, las estructuras. El 4 está muy marcado por todos los cubos que tienen aquí marcados. O sea, eso es estructura, eso es cambio de paradigma. Y esta radio maneja mucho de eso en sus temas, ¿no? Entonces eso no es casualidad. Los colores que tiene, o sea, hay una cantidad de cosas que te está hablando. Y eso está en tu casa, en tu entorno, a tu alrededor. Todo está en números, aunque tú veas formas, colores, cuadros, sillas, ¿sabes? Allí también están los números. Fantástico. Y mira, me encanta porque nos puedes mostrar la practicidad que tiene la numerología.
el cómo ese lenguaje del universo te dice, oye, mira, estoy aquí disponible, ¿me quieres utilizar? Exactamente. Podemos trabajar juntos. Vas a recorrer el camino. Así es. Decide, ¿lo haces solo o lo haces acompañado? Ujú. Y de ahí entonces ya viene el libre albedrío de cada uno de decir, bueno, déjame, lo voy a probar un poquito solo a ver cómo me va. Creo que no me funciona, ¿me puedes acompañar? Exactamente, exactamente. Sí, cuando yo entendí eso dije, no, ¿qué va? Vámonos, vamos todos, como es. Es lo mejor, definitivamente. Y poder interactuar. Y como lo decía el texto al inicio, el cómo podemos nosotros tener esa elección. Y de ahí entonces, a través de esas elecciones, podemos llevar esa vida hacia donde realmente queremos, ese resultado deseado. Pero bueno, tú estás hablando ahora también de los sellos. Cuéntanos un poquito más acerca de esa maravilla. Bueno, los sellos para mí fue como entrar en las grandes ligas, ¿no? Porque yo era de las personas que hay que por eso tener mucho cuidado con lo que uno dice, el lenguaje que uno utiliza para expresar las cosas que tienen que ver contigo y con los demás. Yo siempre decía, no, pero es que yo no veo, yo quisiera ver como ven otros, que ven así, ven los colores, ven las formas, y yo decía, pero no, yo no veo, yo siento, decía yo, ¿no? Yo siento, porque eso sí, yo siento dentro de un lugar, yo soy sensible, que lo empecé a tomar consciente después de muchísimos años, porque al principio yo me sentía hasta mal y no sabía qué me pasaba, claro, no lo ataba a la percepción del magnetismo que yo podía tener en ese momento para conectarme con las energías. Y eso es disciplina, entrenamiento, que uno va desarrollándolo, ¿verdad? Pero lo tienes y lo puedes desarrollar. Entonces cuando empecé, yo siempre decía eso, que no veía. Y desde pequeña yo tengo una maña, que es que cuando yo estoy hablando o estoy distraída, yo tengo siempre un lápiz en la mano. Y yo estoy garabateando siempre, yo estoy dibujando. Y cuando en un momento, en una consulta que estaba esperando que un cliente llegara, me llama una cliente por teléfono y me está pidiendo una cita. Y mientras hablo con ella, yo empecé a garabatear, pero sin ver el cuaderno, simplemente de una manera natural. Y cuando termino, siento como un escalofrío, como un cambio en mi temperatura. ¿Qué pasó? Y veo lo que dibujé y era un dibujo que no era un garabato, pues era una cosa demasiado estructurada, simétrica, que me llamó la atención. Inmediatamente sentí que me dijeron, pon atención. Y me dijeron la palabra 12, que es 12 en inglés. Y yo, 12. Y yo pongo un 12 escrito en número. Y después me dijeron, 12 circle. 12 círculos. Y yo le puse un círculo alrededor del 12. Y fíjense cómo es el ego. Yo pensé, será 12. Porque yo no hablo inglés. ¿No? O sea, ya le estaba rebatiendo a los de allá arriba cómo era la cosa, porque no podía ser 12. Entonces, y me repiten, 12 circle. Y yo, está bien, pues, 12 circle. Y yo escribo, 12 circle. Entendí que tenía que ser así. Sí. Y ahí en ese instante empecé a ver que empezaba a experimentar una cantidad de cosas, de sensaciones. Y fue cuando se me empezó a revelar que yo tenía una misión que se llamaba 12 Circle, que tenía que hacer un trabajo con eso. Tenía que convocar personas para empezar a hablar del ADN. Y yo le decía, ¿qué voy a hablar yo del ADN? Yo lo único que me aprendí de todas esas cosas que yo pude estudiar, incluso la de medicina, fue la palabra esa bien larga que es adenosino-ribonucleico, para jugar el ahorcado, que nunca me ganaban porque cuando ponía esta palabra todo el mundo fallaba. Entonces le decía, ¿qué voy a enseñar yo del ADN? Entonces yo me decían, confía que te lo vamos a indicar. Y así fue. Y empecé a bajar información, eso sí, tuve que hacer todo lo que me iban diciendo, con todo el temor del mundo, pero lo iba haciendo, y eso se iba abriendo el canal para que pudiera bajar la información. Y así llegaron los sellos maestros del ADN, 12 Circle Activation. Es una técnica de sanación que actúa directamente en el ADN, actúa en el nivel físico, en el nivel espiritual, en el nivel mental, a nivel de todas las dimensiones, y te ayudan tus registros akáshicos, en tus historias antiguas. Es una manera de sanarse. Eran códigos que existían en civilizaciones muy avanzadas donde se sanaban así era como se hacía, pero que todo eso se descodificó cuando cayó la conciencia crística y
ahora que estamos en esa elevación de conciencia, vuelven a darnos los códigos para volver a desarrollar ese tipo de sanación cuántica. Fantástico, me encanta la temática. Me surge una duda. Tú lo dices justamente, estamos en ese proceso de volver hacia la luz. Pasamos por la zona oscura como humanidad y ahora regresamos nuevamente. Empezamos a acceder a estos códigos, a mucha información. Hoy por hoy se va notando que está aún en el ambiente. Se puede hablar más fácil incluso de toda esta temática, se puede comunicar. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a las personas que están empezando a acceder a estos temas e incluso, por ejemplo, jóvenes que, como tú dices, pueden tener una sensibilidad aún desarrollada, pero en el medio que crecen no hay quien los apoye en ese proceso de poder entender el para qué de esa sensibilidad que tienen, que puedan quizás oír, ver o percibir? Como dices tú, llegas a un lugar y percibes las energías, pero de eso no se habla mucho. ¿Tú cómo puedes dar una recomendación, por ejemplo, para ellos? Bueno, fíjate que para eso este tipo de programas es que está a la disposición. La información tiene que salir y se tiene que hablar de eso en todos los medios, en todas las plataformas que se puedan. Hay que hablar de esos temas cada vez con mayor libertad. Porque ¿qué pasa? Muchas personas le daba miedo de decir yo siento, yo veo, porque dicen, van a decir que estoy volviéndome loco. Y me van a etiquetar y me van a llevar para el psiquiatra. Ya eso no es así. Entonces hay que tener la libertad, sobre todo para los padres, que es tan importante. Déjeme decirle algo a los padres. Si usted tiene un hijo que tiene sensibilidad, ya sea para escuchar, ver, decir, y se le acerca en algún momento y le está diciendo, mamá, mira, él me está diciendo el famoso amigo secreto que muchas veces descartamos. Ponga atención, porque si su hijo tiene algún tipo de habilidad, él lo escogió a usted para que lo ayudara en su proceso de despertar. Y usted tiene una responsabilidad muy importante allí. Entonces, tómele de la mano, tómelo en serio y permita que su hijo hable con libertad de lo que siente, lo que dice, lo que ve, para que lo pueda ayudar en ese proceso. Sacándole su numerología es una de las cosas, de las herramientas más importantes, porque allí está toda su verdad y va a entender usted por qué su hijo es así y por qué la escogió a usted como padre. Y van a entender cuál es la misión que tienen juntos. Todo eso lo puede sacar a través de la numerología. El escuchar y ser amigo de su hijo, el no etiquetarlo, el no criticarlo porque sea diferente. En estos tiempos, ser diferente es el mayor regalo que Dios nos ha dado, porque venimos a cambiar la humanidad. Así que siéntase orgulloso de tener un hijo diferente. Fantástico. Gracias por ese mensaje, porque realmente eso es lo que está buscando este programa de Espiritualidad 911. Poder ayudar a conectar con ese poder creador que cada uno tiene, reconociendo que cada camino es único y por lo tanto debe ir en armonía consigo mismo. Ahora, hay algo que yo te escuché alguna vez y me encanta y lo repito, es esta expresión de crear desde el espacio sagrado del corazón. Amplíanos un poco esa información, por favor. Bueno, esa es una frase que yo se la escuché a un maestro, Oscar Mendoza de Mercaba, y él hablaba de ese espacio sagrado del corazón. Cuando yo entré a escuchar y empecé a estudiar lo del Merkaba, yo no sabía eso del espacio sagrado. Para mí el corazón siempre ha sido sagrado, pero nunca lo había descifrado así, espacio sagrado del corazón. Y eso me enganchó, porque es verdad, en tu corazón es un espacio tan sagrado que no hay dualidad. Cuando tú estás en el espacio sagrado del corazón, todo lo que existe allí es tu esencia divina. Entonces, en ese espacio es donde tú tienes que llegar, a donde tú tienes que ir, en tus meditaciones, en tus reflexiones, en tus espacios de silencio, en tus creaciones. Ir a ese espacio sagrado del corazón, que es donde te conectas con todo lo que tú eres, con todo lo que realmente vibras de manera natural. Y allí eres capaz de construir los escenarios más benevolentes para tu existencia. Hay que saber llegar allí. Y no es que está muy lejos, ¿no? Es simplemente darte el permiso de parar un poco la mente que te cuenta historias, como yo la llamo la loca de la casa,
que empieza a darte historias y escribe una novela, y cuando vienes a ver estás atrapado en algo que ni siquiera existe, no ha pasado, sino, ¿y si pasa esto? ¿Y si luego me dice esto? ¿Y si luego? Y eso es lo que te hace que te paralices en el miedo, te separe de ti mismo, le des poder al externo y quites el poder interno. Entonces, allí es donde nosotros debemos ir, a ese espacio sagrado del corazón, donde podemos sentir el amor incondicional hacia nosotros mismos y ser compasivos con nosotros. Porque muchas veces los que son más duros, más latigantes, más de juicio con nosotros, somos nosotros mismos. Y eso hay que combatir. Definitivamente, la hipercrítica es muy fuerte y realmente si nosotros tratáramos a las personas como nos tratamos a nosotros mismos, no seríamos mucho los amigos, ¿cierto? No, no tendríamos muchos amigos, definitivamente. Y convivimos con nosotros 24 horas, imagínate, ¿por qué no llevamos una muy buena relación con nosotros mismos? Sí, ¿cierto? Así es, definitivamente así es. Cuando tú te levantas en las mañanas y vas, ¿qué es lo primero que vas? Bueno, vas al baño, te vas a cepillar los dientes, te miras en el espejo, percibe cuál es el primer pensamiento sobre ti mismo. Empieza a hacer ese librito, lo empiezas allí a anotar y te vas a dar cuenta que tenías una tendencia a siempre criticarte, a un pensamiento negativo. Comienza antes de pararte de la cama a crear tu realidad desde el poder que tienes. Da gracias por estar vivo, que eso es, el agradecimiento es una de las energías de mayor creatividad y construcción en el universo. Después de eso, da permiso a tu reino, a tu séquito de luz, a que te ayuden y te asistan, que esos son tus ángeles, en lo que tú creas. Porque aquí entran también las cosas religiosas, lo que tú creas. Da permiso para que ellos actúen en función de señalarte el camino. Y habla con tus células, cosa sumamente importante. Da la orden a tus células que se regeneren desde la célula original, desde la célula madre, no desde la gastada, para que veas cómo tu envejecimiento y el desgaste de tus órganos va a ser cada vez más lento. Entonces, hay todo una cantidad de herramientas que están allí, pero las usas porque hay gente que estudia, acumula conocimiento, pero no aplica sabiduría. Entonces, hay que aplicar lo que se aprende y hacerlo parte de ti. Y eso es estando en cualquiera de los niveles donde te toque desempeñarte, como estábamos hablando anteriormente, si era el mundo holístico o si era el mundo profesional diferente. En todos tienes que ser tú y aplicar eso en todas las cosas que haces, ¿no? Porque, por ejemplo, en una consulta tú le puedes decir a una persona, mira, aprende a escuchar, ¿sí? Ok. Y luego eres tú la que cuando sales de allí de la consulta no escuchas a nadie, ¿no? Entonces hay que aplicar lo que se predica. Definitivamente. Gracias por toda esa información valiosa que nos estás compartiendo en esta noche. Cuéntanos ahora, ¿qué viene para este 2022? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, para el 2022 vamos a seguir con la preparación de las facilitadores certificados del 12 Circle Activation. Se necesitan cada vez más facilitadores con los sellos, porque ese es el tipo de sanación que viene para la humanidad, la sanación cuántica. Es increíble lo que ustedes pueden hacer a través de una sesión cuántica de sanación. El ADN es lo que somos, ahí está toda nuestra información. Allí está todo lo que tú eres, está toda tu historia. Por eso tienes que hacerte cada vez como que más consciente de eso. Siguen las certificaciones para las personas que quieran ser numerólogo interdimensional, que es un tipo de numerología, como ya les dije, que yo canalizo, y también tengo los cursos de certificación. Pero también vienen un curso que va a ser muy especial, que es para desarrollar tus diferentes dones. Hay personas que son videntes o están recibiendo, hay personas que están leyendo las cartas. Entonces va a ser diverso para manejar las diferentes técnicas que hay y poder tú utilizar esos dones y poderlos desarrollar como herramientas que puedas utilizar en tu día a día. Y está el viaje a Sedona. El viaje a Sedona que tenemos ahora en abril, del 21 al 25, vamos a tener este hermoso viaje a las tierras de los vórtices energéticos, como es Sedona, donde vamos a hacer esa conexión cuántica con el ser. Cada viaje es mágico. Las personas son una persona cuando entran a Sedona y son otras cuando salen de Sedona. Cada una sale con lo que le corresponde individualmente recibir. Vamos a hacer un trabajo bien hermoso. Vamos a estar
haciendo esas conexiones donde allí esos dones, porque estamos en una etapa 2022, es el despertar de tus dones, luego de pasar por muchísimas historias antiguas como vida, como alma, tú has desarrollado dones y esos dones están despertando en este momento para que tú los desarrolles y los apliques en esta realidad que es tan compleja porque estamos dando un salto cuántico. Y esta semana es muy especial por ese salto cuántico. También, y bueno, también es especial porque te tenemos en este espacio maravilloso de creación. Gracias. Otra parte también importante es justamente el agua. Cuéntanos un poco del agua y la programación. Ustedes habrán visto acá, esta botellita no falta, justamente, sí. Incluso tiene uno de los sellos aquí. Sí, sí. Cuéntanos. Miren, el agua es uno de los elementos de la madre tierra que es esencial para la vida, pero es uno de los elementos más nobles que se transforman. Por eso que el agua tú la puedes ver líquida, gaseosa, la puedes ver sólida, ¿sí? Pero el agua lo que tiene es una gran inteligencia, donde transmite información. Cuando yo estoy hablando, y si estoy hablando de cosas positivas, y tengo mi vaso de agua, y el agua está leyendo, escuchando, cargándose con toda esa información. Si yo ingiero esa agua, todo lo que yo haya hablado, si fue positivo, pues va a darle esa información al agua de mi cuerpo. Pero si yo estuve hablando aquí, criticando, descosiendo a alguien por allí, hablando de cosas totalmente negativas, cuando yo ingiero esa agua, después me siento mal. Algo pasa en mi organismo que me hace sentir enfermo y tiene que ver con la información que le transmite a mi agua y eso irradia todo mi cuerpo. El agua es uno de los elementos más sencillos que tenemos para sanar. Y una de las cosas importantes a la hora de yo recibir los sellos, me dieron sobre todo 3 sellos que son muy importantes para comenzar a tomar el agua con los sellos codificados. Y tenían que ver con la expansión de la llama trina, que es el primer sello de 12, que se carga, por eso la botella azul. ¿Por qué azul? Porque el agua con el refractario del azul te permite expandir muchísimo más la información. La retiene por completo sin distorsionarla y permite que sea ingerida de esa manera. ¿Qué pasa con el sello? Que el sello tiene una información. Cuando yo te coloco o estás en presencia de una de esas geometrías, tú estás interactuando con esa geometría, aunque no lo puedas percibir ni ver y a lo mejor creer. Tú cuando estás en un espacio y tienes un cuadro que te gusta, eso te da una sensación que tú estás experimentando. Igual pasa cuando el cuadro no te gusta, te molesta, hay algo que te incomoda y no sabes que hay muchas veces el cuadro que tienes enfrente. Entonces, es muy importante entender que estamos interactuando con todo lo que te rodea. El agua tiene esa capacidad de transmitir la información exacta, pasarla al agua de tu cuerpo, y somos más de 70% de agua, y eso irradia todos tus órganos. Y eso produce un proceso de equilibrio, sanación, armonización y sanación. Entonces, el agua es muy importante. Tomar agua codificada y sobre todo solarizada. Es decir, si tú colocas el agua y le pones un poquito de sol, o a través de una ventana que le pegue un rayito de sol, el agua toma vida nuevamente con el plasma solar. ¿Por qué? Porque el agua que estamos tomando generalmente está procesada químicamente, o está muerta, embotellada, y esa agua necesita volver a tomar vida. Cuando toma vida, tu molécula, tu célula, la reconoce más rápidamente y absorbe por completo la molécula. Generalmente, cuando no es solarizada, hay una porción que entra y otra que se retira. Por eso es que hay muchas personas que a pesar que toman mucha agua están deshidratadas. ¿Por qué? Porque toman agua dura, agua que no está viva. Y de ahí es donde viene precisamente el secreto del agua. Me está cayendo esto. Espérate un momentito. Es que la melenita no ayuda. Okay. Entonces, por eso es que es tan importante el agua. Miren, el agua, cuando llegó este regalo, pues este es un regalo y lo aprendí mucho del agua con otra gran maestra, como es Ana María Campa, con geometría sagrada. Ya ella venía hablando de todo eso. Cuando a mí se me entregan los sellos y me dicen, estos son para que lo empiecen a tomar para el agua, y sobre todo, cuando me hacen entrega en el 2018, finalizando 2017, comenzando 2018, a mí me entregaron el último de los sellos de la primera entrega, el número 13, y me dijeron, esto es para una enfermedad que viene, que todavía no conocen, y que la humanidad va a sufrir. Y en el 2019 llegó el COVID a finales del 2019, que empezó entonces ya a masificarse en el 2020. Y era para el agua.
ya se nos estaban diciendo, pues te digo, cuando tienes la capacidad de abrir el corazón, entrar en ese espacio sagrado y escuchar tu verdad y le das esa libertad, vas a ser guiado. El agua es esencial. Tomen agua solarizada, no en plástico. Tómenla para solarizarlo, siempre tiene que ser en vidrio y después lo puedes pasar a tu recipiente que tú cargues a diario, es porque ya la información la tiene. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por toda esa información valiosísima. La verdad que, como lo decía hace un momento, oro puro toda la información que nos estás transmitiendo. Gracias. Y súper recomendado, realmente. Incluso hoy me preguntaron, oye, mira, ¿tú enseñas numerología? Y, no, yo te remito a mi maestra para que aprendas justamente de la mejor. No todavía. Sí. Bueno, no todavía, está bien. Nunca dale, ponga dale. un no rotundo en tu vida. Está bien, está bien. Uno nunca bien. sabe, ¿ok? Uno nunca sabe, así es. Voy a practicar un poco más, justamente porque, créeme, en los 3 años que llevo, desde el inicio a este momento, cuando puedo interactuar con una persona y en mi propia numerología, yo digo, wow, sí, es increíble y es magnífico. Que eso nunca termina, la información que surge allí. Y cuando ya estás capacitado para una información, los números se mueven y vibran entre ellos para darte otra que necesitas o requieres. Porque te digo, tu vida es ilimitada, entonces la numerología, que es un lenguaje, no puede ser limitado. Así que tiene que ir acorde con eso. Así es. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar a través de las redes. Tengo Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Esotérica Soy. Y tengo un Instagram especial para todo lo que son los sellos y la sanación cuántica que se llama 12 Circle y es 12 en inglés, 12 círculo en inglés, ¿ok? Y tengo mis páginas que pueden ser esotéricasoy.com o 12circle.com. Y bueno, allí estamos a la orden o por mi WhatsApp a 786-514-7571. Perfecto, y mira, ahí tienen justamente las diferentes formas en las cuales pueden contactarla. Recomendada que la sigan, porque toda la información que está dando siempre es de valor. Adicionalmente, la vibración también de cada semana, que nos ayuda justamente a irnos encaminando, porque realmente lo que haces es decodificar esa información que nos presenta el universo y dice, bueno, mira, aquí está la información, ¿qué vas a hacer con ello? Depende justamente del libre albedrío de cada uno. Ya casi para ir cerrando, voy a aprovechar, si se acuerdan ustedes, la semana anterior yo estaba de cumpleaños. Oh. Mira, justamente este bello regalo. ¡Ay, qué belleza! Así es, Vicky, que me hizo el honor justamente de regalármelo, mira, con el logo del programa. Así que si ustedes quieren seguir a Mendiosa Fashion Art, búsquenla en Instagram y ahí van a ver las bellezas que ella hace. Todo lo pinta a mano, chaquetas, pantalones, camisas y demás. Si ustedes requieren algo que sea de este calibre, justamente síganla, súper recomendada. También le damos agradecimiento a Liderazgo Ser, Coaching Transformacional, quien está auspiciando este programa junto con Best Ideas Design, todo el tema de fotografía e impresiones, y también a Love History, que es un bistro y winery que muy prontamente va a abrir acá en Miami. Entonces, un último mensaje, Yatsil, ya para despedirnos. Bueno, yo creo que el mensaje es el con el que siempre concluyo cada una de mis presentaciones o charlas. Nunca olvides tu esencia, porque en ella radica tu poder. Y eso significa que nunca olvides quién eres, porque cuando mantienes ese recuerdo, el poder se activa y ahí creas todo lo que tú deseas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marín. Ha sido un placer. La verdad que si me lo hubiesen preguntado hace algunos meses atrás, nunca me hubiese imaginado este escenario, de estar acá frente a este micrófono, ¿ves? Tenerte aquí justamente. Así que les agradezco inmensamente a todos los que han hecho posible para que este canal de comunicación, de buenas nuevas, de apertura de conciencia, de conexión para consigo mismo, de apertura de esa espiritualidad, como cada cual la decida vivir, esté justamente al aire. Entre todos hacemos comunidad, así que les agradezco por ver este programa y compartirlo con todas las personas que les pueda interesar, porque requerimos eso, difundir también las buenas nuevas, difundir justamente esa luz.
Muchísimas gracias. Te quiero agradecer desde mi corazón por la invitación. Me siento muy orgullosa de ver tu camino y yo sé que vas a seguir trascendiéndolo con éxito y expansión. Gracias a las personas del equipo de JLT Radio por estar en esta sintonía con la nueva conciencia que estamos viviendo en estos tiempos, que se requiere muchísimo este tipo de programas y comunicación. Gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias por ser y recuerda siempre decretar: mi corazón puede cambiar el mundo.